que todavía tenía que verlo de nuevo. Y adelante me despedí y yo pues ahí ya no se van a conectar. Bien, bien. Bien, el día de hoy vamos a continuar con el tema el pensamiento lateral que se encuentra en eh, lo- el plan de la asignatura ubicado en el Moodle, ¿no? En el curso de Moodle, que usted puede verificar. Entonces vamos con este tema y vamos a utilizar el recurso de Aprende Libre del Creating Opportunities for a Better Life. Una página de una organización pues que comprende, un momentito. Listo. Una página, le decía, una página que vamos a utilizar como recurso, la cual comprende varios conceptos y definiciones que tienen que estar relacionados a lo que es el emprendimiento y todo lo que tenga que ver con negocios y laboral. Para este día, pues vamos a observar lo que es el pensamiento lateral. Vamos a ver también un pequeño video, más adelantito, y verán que es un tema bastante interesante también a comprender y importante, obviamente, para pues tener este desarrollo en conjunto con lo que estudiamos en la clase pasada relacionado a la innovación y todo lo que vimos, ¿no? Tomando en cuenta las estrategias, los métodos, las características, etc. Bien, el pensamiento lateral, este método es usado para solucionar problemas de forma creativa. Cuando se quiere crear una idea de negocio, te vas a encontrar con múltiples complicaciones para desarrollarla, pero el pensamiento lateral podrás encontrar soluciones innovadoras y así destacar aún más el servicio o producto que quieres ofrecer. Incluso muchas veces son prácticas que a los ojos de cualquier persona naturalmente o en forma principal no se da este reconocer estos primeros aspectos de solución. Pero si le pones un poco más de detenimiento, más de concentración a lo que estás analizando, puedes encontrar alguna solución. Sino que pues no tenemos esa mentalidad muchas veces muy abierta, por eso se realiza este pensamiento lateral. O sea, no pensar de forma normal, sino que ir un poco más allá, o sea, buscar ese razonamiento para esa respuesta. Y vamos a ver con el video que vamos a observar y con por ahí una otra explicación o ejemplo para entender un poco más sobre el desarrollo y ejercicios que se hacen para desenvolver este pensamiento lateral. Con este método se espera que la persona logre crear ideas que no estén ligadas bajo el pensamiento habitual, como que los aviones son para volar o el mar para navegar, ya que esto nos limitaría para las soluciones, ¿no? Que es prácticamente nos hace sentenciar soluciones más lógicas. La idea principal es ver los problemas desde diferentes puntos de vista para encontrar nuevas e ingeniosas respuestas. Es por eso que le indicaba que esta parte, ¿no?, del pensamiento lateral tiene que estar relacionado con todo lo que observamos de la innovación. Para esto nosotros vamos a tomar en cuenta algunos elementos para el pensamiento lateral, lo cual uno de ellos es comprobar suposiciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando se piensa habitualmente es posible deducir cosas factibles, pero que quizás no son la respuesta que se busca, ¿no? Ya vamos a ver un poco de ejemplo de esto de aquí. Otro elemento es hacer las preguntas correctas o argumentar, escribir, redactar una pregunta de forma correcta, ¿no? Ya que si tú pones una pregunta no de forma correcta, puede dar como un resultado una respuesta equivocada, ¿no? Por eso se menciona el elemento anterior sobre la comprobación de suposiciones. Ya que empieza creando, dice, preguntas generales para ver correctamente el problema. Luego, crea preguntas más específicas para ir delimitando el problema. De ese modo, irás creando hipótesis más obvias y tendrás una visión creativa de la solución. Otro de los elementos para esto del pensamiento lateral es la creatividad, donde, pues ustedes ya vivieron un poco de concepto,
ver los problemas desde el mismo punto de vista no es siempre bueno para darle solución, ya que muchas veces si pensamos de manera natural, no vamos a encontrar esa solución. Es por eso que es necesario ver las cosas de diferentes ángulos y con imaginación para que puedas resolver el inconveniente de una forma no convencional. Y por último, el pensamiento lógico como elemento del pensamiento lateral, que es que sin este pensamiento también un poco lógico, es decir, a pesar de que puedan hacer una pregunta un poco, no sé, que tú creas que no tiene sentido, tienes que buscar la forma más lógica de obtener eso de allí, de obtener esa respuesta. Entonces, es necesario hacer un análisis, interpretaciones y deducciones correctas y asumir una actitud crítica en base a las ideas excéntricas que vayamos a tener de este pensamiento lateral. ¿Ya? Un ejemplo bastante adecuado es, por ejemplo, estos de unir puntos, ¿no? Que yo le digo, se le dice, forme un triángulo uniendo todos estos puntos. A ver, forme un triángulo uniendo siete, siete puntos, algo así era este ejercicio. Pero este de aquí no lo toma, sino que este aquí no lo tome en cuenta. Otro ejercicio, ahí vamos para allá, unas preguntas que son sencillas al punto de vista, bueno, porque yo ya lo sé, pero tal vez ustedes no la sepan, pero en realidad las respuestas son bastante sencillas y lógicas. Ya, algunas técnicas para practicar el pensamiento lateral son las siguientes. Cada una de estas técnicas, pues, obviamente, tienen su ejercicio. Espere, que pase el amigo. Ya, perdón. Estos vendedores. Bien. Entonces, algunas de estas técnicas son las que vamos a ver hoy, en esta ocasión. Para cada una de estas técnicas, pues hay varios ejercicios, ¿no? Eso ya vamos a ir viendo en el posterior de la clase y en la próxima clase también probablemente. Entonces, la primera es la palabra aleatoria, es decir, una palabra al azar. Luego otra relacionada a la misma y así sucesivamente. Al unir varias palabras se intentará unirlas al problema y así se generarían posibles soluciones. Otra de la técnica es la piedra en el camino. Trata de exagerar o modificar parte del problema, es decir, suponer que el problema es como deseas y no como en realidad es. La otra técnica es la analogías, que es alejarse de los estereotipos y no encasillarse en una sola idea, sino que buscar ideas así parezcan que no tienen sentido. Obviamente, después se le van a ir tomando esas ideas sin sentido unas posibles soluciones y de esa forma tratar de buscar unas alternativas externas. Método de inversión, que es darle la vuelta al problema y alterar su sentido, cosa que de esta forma ayudaría a alcanzar un resultado favorable. Aquí no se pretende dar la solución inmediata al problema, pero sí acercarse a la solución definitiva, ya que al darle la vuelta al problema, ¿sí? A pesar de que no se va a solucionar de manera inmediata, puede pues darse que llegue a que ese problema desaparezca, pero en, en, en un tiempo tal vez un poco más extenso, como por ejemplo, a ver ustedes, ahora que dicen el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Quieren hacer el método de inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que es muy lógico, no se va a solucionar el problema del cambio climático de la noche a la mañana, pero sí se puede darle vuelta a ese problema retrocediendo en todo lo malo que hemos hecho para la contaminación. Entonces allí se supone que en algún punto, ¿no? Si se realiza de manera correcta este método, se va a solucionar definitivamente el problema del cambio climático. Por último, un fraccionamiento, que es intentar romper los modelos de ideas para la creación de nuevos modelos con otro orden. Lo que quiere decir es que
es no seguir un modelo específicamente, ¿no? Porque ustedes saben, como vimos en la innovación, ¿no? Existen métodos, existen estrategias, pero muchas veces no es necesariamente realizarlo de esa forma. Simplemente esto, por ejemplo, tengo un problema, donde ese problema yo veo que puedo solucionarlo por partes, a mi modo, pues lo puedo hacer, ¿no? Y por qué no crear un nuevo modelo en base a cómo yo voy resolviendo ese problema, ¿sí? Bien, hasta aquí lo que es el pensamiento lateral. Y para esto vámonos aquí con estas dos preguntitas que yo les voy a hacer a ustedes y ustedes van a pensar y van a dar las posibles respuestas. La primera es, ¿cómo puede un bebé caer de un edificio de 20 pisos y sobrevivir? Tal vez algunos lo sepan, tal vez algunos no. No sé, piensen unos minutitos y pueden dar una respuesta, abrir el micrófono, utilizar el chat, como ustedes sean. ¿Cómo? Allí especifica que el bebé haya estado en el 20º piso. Puede ser que se haya caído de una altura más pequeña. Claro, efectivamente. O sea, ¿cómo puede un bebé caer de un edificio de 20 pisos de sobrevivir? Pues la respuesta sería porque cayó de la ventana del primer piso, ¿no? Porque aquí en ningún momento dice que cómo puede un bebé caer del último piso de un edificio de 20 y sobrevivir, ¿no? En ningún momento aquí menciona cuál es el piso. Entonces, esa es una posible solución creativa, ¿no? La otra dice, hay 6 huevos en una canasta y 6 personas toman cada uno un huevo. ¿Cómo es que aún queda un huevo en la canasta? Analícenlo. Hay 6 huevos en una canasta. 6 personas toman cada una un huevo. ¿Cómo es que aún queda un huevo en la canasta? ¿Quién empieza? Igual ya le digo, si no le da el resultado, ya le digo. Déjeme nomás que pase la volqueta, que mucha bulla. Ya le estoy apagado. A ver, imagínense 6 personas, ¿no? Habemos aquí los 6, supongamos que estamos aquí 6 compañeros, ¿no? Bueno, los 8 que estamos aquí conectados, estamos 8. Hagamos cuenta que fuera 8. No, 6 para que después de no se vayan a confundir. Habemos 6 personas, ¿no? Entonces todos cogen su huevo de la canasta y usted se queda de último, ¿ya? Como usted se queda de último, ¿qué va a tomar? ¿El huevo solito o la canasta? Exactamente, la última persona se lleva la canasta con todo y huevo. Y es por eso que aún queda un huevo en la canasta. No especifica de qué forma, ¿no? Ya. ¿De qué forma? Ya, eso son algunos de ejercicios que se pueden hacer para desenvolver o desarrollar esto lo que es pensamiento lateral. También vamos a observar un video de Adrián Paenzo, matemático. Un momentito. Ya, ahora sí. Vamos a ver un video del argentino Federico Adrián Paenzo, nacido en Buenos Aires. Él es un personaje multifacético, ya que es un escritor, es un matemático, es un comentarista y presentador deportivo,
y pues en los últimos momentos se ha vuelto muy famoso por su rol de divulgador de la ciencia en general y de las matemáticas en particular, como también eh, el conocimientos generales y eh, pensamientos de emprendedores, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver un videito de 6 minutos 40 sobre lo que menciona él del pensamiento lateral, explicado con dos historias. ¿Verdad que es muy bonito? Y prestenle la mayor atención posible pues para que entiendan lo que él quiere decir. El profe no escucha lo que es el video. ¿Perdón? No compartió el audio del video. En serio. Les voy a mostrar con un ejemplo que cuando yo lo escuché la primera vez, a mí me rayó, que es una expresión que ustedes no usan, pero no se me... sí usan. Bueno, con más razón. Entonces vamos a suponer que un padre está con su hijo manejando un auto, entonces el padre va con el niño manejando, el niño está hablando con el padre y en un momento determinado tienen un accidente en la ruta muy cerca de Salamanca. El padre muere instantáneamente. O sea, tiene un accidente de frente, choca y se muere y el niño queda muy gravemente herido y lo llevan a un hospital en Salamanca. Los médicos lo atienden y resulta que cuando lo están atendiendo dicen, entre ellos dicen, mira, no tenemos acá los recursos suficientes como para poder atenderlo como debiera, porque necesitaríamos hacer una cantidad de diagnósticos, etcétera, y acá no hay ningún especialista en esto. Entonces deciden llamar al Hospital de Niños de Barcelona. Y hablan con una eminencia en el tema y le plantean el problema y le preguntan a esta eminencia si puede ir hasta Salamanca porque ellos no se atreven a mover al niño. Entonces efectivamente dice que sí. Al rato, que hemos pasado un tiempo, llega esta eminencia al lugar, le presentan el caso, los médicos de Salamanca se quedan a un costado esperando y miran a esta eminencia y le preguntan, ¿usted está en condiciones de atender a la criatura? Dice, ¿cómo no lo voy a atender si es mi hijo? ¿Y entonces? ¿Qué pasó? Ahora nadie quiere hablar. Todo el mundo mira para abajo así, diciendo... Bueno, hay alguna... Se nota que pareciera como que hay una contradicción en esto. Si el padre se murió, entonces ¿cómo puede ser que alguien delante del niño diga, es mi hijo? Una eminencia. Porque, ¿saben cuál es el problema que tenemos? ¿Cuántas personas delante de un niño pueden decir, es mi hijo? 2. Ahora sí. El problema era ese. El problema es que nos cuesta mucho, somos tan machistas, que nos cuesta trabajo imaginar a una mujer como una eminencia. Porque la persona que estaba ahí, que dijo es mi hijo, es la madre.
Pero nosotros no podemos pensar que no sé si ustedes comparten esto que estoy diciendo, porque da la sensación de que ustedes todos pensaron que era la madre y yo soy el único que pensó cuando me lo contaron. Empecé a decir, es el padrastro, es el padre del Espíritu Santo y no sé qué historia, y no podía encontrar hasta que alguien me dijo, Adrián, escúchame, ¿cuántas personas delante de un niño pueden decir, es mi hijo? Y yo dije, una. Ah, una. ¿Cómo es que esté por generación espontánea? Claro. Y después me dio una vergüenza feroz, porque me dio mucho pudor. Bueno, eso tiene que ver también con el pensamiento lateral. Nos cuesta mucho trabajo imaginarnos, no sé si es un aspecto estrictamente de la creatividad. Puedo poner otros ejemplos y lo voy a hacer, de hecho, pero quiero decir que muchas veces estamos tan acostumbrados a mirar en una determinada dirección. Miren, hay un ejemplo que no tiene que ver con la matemática, pero lo voy a contar igual. Digamos, un experimento que hicieron unos científicos que es lo siguiente. Dentro de una habitación pusieron a 5 orangutanes. Y adentro de la habitación no había nada más que una escalera y una cantidad de bananas que estaban arriba de la escalera. Entonces, y aparte, en el techo, ustedes vieron que hay ciertos sensores, si hay un incendio, que se encienden como unas mangueras que, digamos, riegan hacia abajo. Bueno, entonces resulta que los pusieron a los 5 orangutanes ahí adentro, cerraron la puerta, los científicos estaban del lado de afuera y empiezan. En cuanto los orangutanes vieron las bananas, subieron la escalera. En cuanto tocaron la banana, se encienden, digamos, todas esas, digamos, esas como mangueras que van estirando agua helada hacia abajo. Y claro, los 5 orangutanes bajaron inmediatamente y se corta el agua. Se quedaron mirando un ratito, volvieron a subir. En cuanto tocan la banana, otra vez se enciende el agua. O sea, cada vez que ellos tocaban las bananas se encendía el agua y no les dejaba, los obligaba a bajar. Así hasta que ya están tan amaestrados que ninguno de los 5, cuando alguno de los 5 quería probar a ver si a lo mejor ahora ya se olvidaron o el que movía la palanquita esta se fue, en cuanto tocaba la escalera los otros 4 orangutanes los rompían la cara a trompadas. O sea, no lo dejaban hasta que cuando ya estaban todos amaestrados los científicos sacan a uno de los orangutanes y ponen a otro. O sea, ahora son 5, pero uno no había experimentado esto, claro. El nuevo entra, mira todo, cuando ve las bananas quiere subir y los otros, en cuanto lo ven que toca la escalera, otra vez le vuelven a pegar por todos lados. De manera tal que lo amaestran al nuevo orangután. Y el nuevo orangután, que nunca había experimentado nada, no toca más la escalera, no sube las bananas como si no existieran. Sacan otro orangután y ponen uno nuevo. Y lo mismo, y así hasta que quedan 4 orangutanes que nunca habían experimentado y que había uno solo que era original. Y al final lo quitan. Cuando entra el quinto, digamos, ya no había quedado ninguno que hubiera experimentado el agua. Sin embargo, cuando este último entra, los otros 4, cuando lo ven que toca la escalera, van y lo empiezan a pegar. Es decir, que ya ahora estaban todos repitiendo un episodio. Me siguen lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, los 5 estaban repitiendo un episodio de pegarle y de no subir sin que ninguno de ellos hubiera vivido ninguna experiencia traumática porque no se encendió nunca el agua para ninguno de los 5. Entonces la pregunta es, ¿qué estaremos repitiendo nosotros? ¿Qué hacemos nosotros en la vida cotidiana? Que estamos repitiéndolo sencillamente porque en alguna época alguien dijo, qué sé yo. O sea, seguimos repitiendo algunas cosas simplemente porque pasaron alguna vez. Entonces vale la pena cuestionarse todo. No hay ningún problema, vos cuestioná todo, ustedes cuestionen todo. A lo sumo encontraremos que la respuesta que teníamos hasta ahí es válida o no, pero a lo mejor no. Y en todo caso vale la pena ponerla en duda y la matemática ayuda mucho a eso, sobre todo porque genera cosas que son muy antiintuitivas. Bien, pudieron ver un video bastante bonito que sin duda alguna pues son 2 ejemplos, 2 historias que marcan la forma de pensar de nosotros, ¿no? La primera, o sea, ninguno, yo le he puesto que tal vez ninguno de ustedes se imaginaron la respuesta que tomaban acerca de los padres, ¿no? Incluso ya cuando pensaron quién son las 2 personas que pueden decir hijos, cuáles son los únicos que le pueden decir hijos a un hijo, pues, ¿no? Que dijeron 2, pensaron hasta lo mismo que él, o sea, han de ser personas del mismo sexo que tienen un hijo, ¿no? Y que ambos eran padres del mismo hijo.
Pero nunca pensaron, ¿no?, que esta persona, el médico que